Con nosotros, sentada en esta mesa, Violeta Gil, candidata a senadora de Política Obrera. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Cómo estás, Viole? Muchísimas gracias. No sé de qué hablan, pero están? bueno. Es que estuvo temprano en el otro programa y le dije mal el partido. Ay, no. Muy mal, muy Cosas mal. que pasan, no pasa nada. Pasas qué cosas. Gracias. Violeta, estamos en los últimos días, ya no queda nada, estamos a poquitos días de que comience la veda, que finalmente tenemos acá la boleta para después hacer un simulacro. Hay que hacer mucha docencia, ¿no? Sí. Estamos utilizando un nuevo método de votación, la boleta única papel. ¿Cómo te agarran estos últimos días y qué balance haces de esta campaña? Algunos dicen que fue muy larga y otros dicen que fue muy corta. ¿Para Mira, vos? La dinámica del proceso político y fundamentalmente de la crisis que atañe a nuestro país, a la provincia de Salta, creo que han acelerado todos los procesos. Sin lugar a dudas, ayer hemos tenido la confirmación, la firma final de este swap, de este acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos, que tiene una serie de cláusulas que son secretas, que los argentinos no conocemos de fondo, efectivamente, qué significa este acuerdo con los Estados Unidos, pero lo que sí sabemos, porque lo hemos escuchado al propio presidente de los Estados Unidos, indicar y reconocer que la Argentina se está muriendo, ¿no? Lo escuchamos el día domingo, el día de ayer. Varias cosas. En primer lugar, es el reconocimiento de que el propio Donald Trump considera, para con su aliado número uno, Javier Milei, que ha llevado la economía de nuestro país a la ruina, y en poco tiempo, porque ha tenido 2 años de gobierno. En segundo lugar, entonces, es el reconocimiento de que en todas las oportunidades que se han reunido y que lo ha reivindicado, ha sido falso, es una mentira. Y en tercer lugar, quien en realidad está en una situación agónica es el gobierno de Javier Milei, fundamentalmente porque se ha ido desenvolviendo en el último periodo y cada vez más fuerte una desautorización política muy grande por parte de los argentinos, del pueblo trabajador argentino, contra el gobierno y fundamentalmente contra las medidas políticas y económicas que ha llevado adelante Milei, Luis Caputo, indudablemente su equipo económico, porque han fracasado en toda la línea. Nos han metido un ajuste brutal, en 2 años se han pulverizado jubilaciones, derechos laborales, recursos para la salud, para la educación, y a pesar de ese gigantesco sacrificio, estamos una vez más ante las puertas de un default. ¿Por qué? Porque el rescate que ahora anuncian con bombos y platillos por parte del Tesoro norteamericano no viene a rescatar la economía argentina, viene a rescatar a los grupos financieros que han hecho negocios con la deuda nacional, al JP Morgan, al Santander, a otros grupos financieros, a costas del endeudamiento cada vez más profundo y del sacrificio mayor de los trabajadores. Entonces acá tenemos una pauta y el proceso electoral es extraordinario para poder explicar esto, porque ahora, como nunca antes, los trabajadores estamos muy ávidos de discutir qué está pasando. Indudablemente el proceso electoral ya no se dirime en el territorio nacional. Las decisiones políticas se toman en Washington, se toman en los Estados Unidos. Entonces, los argentinos, y los salteños particularmente, el próximo domingo 26 vamos a tener la oportunidad de pronunciarnos políticamente rechazando todos los acuerdos que se hacen a costas de nuestro sacrificio, por fuera de nuestro país, y reventando la soberanía nacional, la autonomía de nuestra provincia, votando en contra de Javier Milei, indudablemente, y también explotando la calidad política con la que golpeamos al gobierno, porque Milei va a ser desautorizado el 26 de octubre. Claro. De eso no nos cabe ninguna duda. Ahora, el problema es, y el detalle es, con qué magnitud, con qué calidad política los trabajadores rechazamos el gobierno de Milei. Porque opciones del campo de la oposición vamos a ser la mayoría, eso también no hay ninguna duda. Sin embargo, hay quienes hoy se reclaman opositores al gobierno, como Fuerza Patria, por ejemplo, y han sido un caballito de batalla en el Congreso, desde las burocracias o de los sindicatos que hoy en día dirigen y que forman parte de las listas de Fuerza Patria, para que durante 2 años Milei haya gobernado este país y haya podido avanzar con la ley bases, con la destrucción de derechos laborales, como nunca antes se había hecho, y si en 2 años no hicieron nada para revertir y frenar esta situación, ¿por qué hoy lo harían? Con lo cual los trabajadores lo que tenemos que discutir es la consecuencia con la cual tenemos que enfrentar un gobierno y contraponer una agenda política que represente y que haga el interés de los que vivimos de nuestro trabajo
contra la agenda política del rescate, el salvataje a los grupos financieros que se han hecho la América, se han enriquecido a costas, insisto, del hundimiento cada vez mayor del pueblo trabajador argentino. ¿Por dónde crees que hay que empezar a reconstruir el país, la nación argentina, después de esta agonía que señalás vos y este fracaso económico por parte del gobierno nacional? ¿Por dónde hay que empezar? Porque la verdad que está dejando un tendal de problemas este gobierno. Bueno, en primer lugar, este rechazo del cual planteamos indudablemente nos pone a discutir la reorganización del conjunto de las relaciones políticas y económicas. Es decir, hay que discutir otra forma de organizarnos, política y socialmente. Entonces, lo que tenemos que recuperar en la Argentina es el control de la banca y del comercio exterior, que hoy están en manos de grupos financieros ajenos y fundamentalmente de agentes nacionales que han servido al interés de la timba financiera. Recuperando el comercio exterior y la banca nos hacemos cargo del desarrollo económico y productivo de nuestro país, en su correlación comercial con otros países, indudablemente. Hay que desconocer integralmente una deuda que es pura usura, que hemos pagado sistemáticamente durante 50 años y que, a pesar de haberla pagado serialmente con todos los gobiernos que pasaron, los argentinos estamos más endeudados y no hemos visto un solo ladrillo de ese endeudamiento. Con lo cual, desconociendo integralmente esa deuda, tenemos que colocar la riqueza que generamos, que se nos va del país, al servicio de un desarrollo industrial, productivo, de infraestructura, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas, que en el actual gobierno capitalista están paralizadas, las tenemos que desarrollar, las tenemos que desatar sobre la base de discutir otra forma de gobierno, un gobierno de trabajadores, señalamos nosotros, que indudablemente pone en cuestión cuál es la clase social que detenta el control del Estado. Y si no, hilamos fino, por ejemplo, en el caso de Salta, es interesante porque nosotros tenemos una provincia que está paralizada desde el punto de vista productivo, con sus fuerzas productivas o su desarrollo de infraestructura también paralizado, y tenemos a un gobernador que lo único que ha hecho ha sido entregar las garantías de la riqueza y de los recursos de la provincia de Salta en favor de los reclamos y de los intereses de algunos grupos empresariales. Menciono las empresas mineras, los grupos agroexportadores, los sectores, digamos, especulativos, inmobiliarios, el turismo, pero no han redundado en ningún caso en mejores condiciones laborales para los trabajadores. De hecho, ante el cuadro de parálisis que se ha producido en términos económicos en la Argentina, el turismo se viene a pique y que hay despidos en masa. La construcción se viene a pique y hay despidos en masa. La explotación minera se paraliza por la elevación del valor del litio a nivel mundial y se paralizan los proyectos y se despide a trabajadores. Entonces el desarrollo en nuestra provincia productivo está siempre asociado a un negocio privado y al lucro capitalista y no está pensado en función de las necesidades reales que tenemos los trabajadores, que de todas maneras hay que explotar los recursos minerales. Pero ¿para qué los explotamos? ¿Para que se lleven esa ganancia al exterior o para que del resultado de esa explotación capitalicemos a la provincia y al país? Bueno, esta es la reversión de prioridades que planteamos desenvolver desde Política Obrera. Y te digo más, el Congreso Nacional, hoy que está en un absoluto silencio en relación a este acuerdo entre el gobierno norteamericano y la Argentina, pretende desenvolver hacia adelante la agenda que le reclama el FMI. Una mega devaluación, una reforma laboral, una reforma previsional. Lo que tienen que discutir y posicionarse los candidatos que hoy van a desfilar por todos lados y hablar con la gente es qué posición van a tomar respecto de esa agenda. Sin ir más lejos, el presidente Javier Milei ya anunció que no viene a Salta. Ha desestimado acompañar a su candidata formal, en la provincia de Salta. ¿Sabes por qué? Porque hoy la candidata de Milei en Salta es Flavia Rollón. Se consuma un acuerdo... Me estaban por hacer chispas en la cabeza, porque tenía entendido que la candidata de Milei era Emilio Orozco. Bueno, ahora se consuma un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Salta, en donde
a costas de la candidatura de Emilia Orozco, la candidata de Milei es la representante de las empresas mineras y no de la explotación minera, no de los trabajadores en la puna, de los trabajadores mineros, sino de los grandes capitales mineros que pretenden hacer del suelo salteño solamente un escenario de extractivismo. Está colocada allí como un interés más general, y te digo así, como parte del acuerdo con los Estados Unidos por la explotación del litio y de las tierras raras, que forma parte de su política y del acuerdo que no conocemos los argentinos porque tiene cláusulas secretas. Esto se consuma en el momento mismo en el que se desarrolla la campaña. Entonces, fíjate si no es interesante y si no es dinámica la campaña electoral y el proceso político, pero de esto no quieren hablar, no se quiere profundizar respecto de cuáles son los problemas que tenemos que encarar los trabajadores. Ahora, Política Obrera, que asume este proceso electoral con absoluta responsabilidad, entiende que todo esto debe ser advertido, porque el 26 de octubre probablemente los trabajadores, o tal vez los trabajadores no nos voten, pero tienen que saber e intervenir con claridad, sabiendo qué es lo que se va a definir en las próximas elecciones. En el debate que organizaron hace algunas semanas, una de las preguntas del público, de los chicos, de los estudiantes, era sobre la situación de los trabajadores de las minas. Escuché atentamente tu intervención y la intervención de Rollón, y hablaban de dos cuestiones completamente opuestas y ponían sobre la mesa dos situaciones completamente opuestas. La candidata Rollón decía que prácticamente había dormido en todos los campamentos y que estaba todo más o menos bien. Sin embargo, tus denuncias eran muy distintas. Bueno, efectivamente, porque lo has percibido correctamente, cada una expresamos antagonismos, intereses que son contrapuestos entre sí. Rollón es la representante de las empresas mineras, de los capitales, de los CEOs, de las gerencias. Y nuestra orientación política, nuestra posición política busca representar el interés de los trabajadores mineros y de conjunto. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? En el desarrollo minero y en el trabajo, particularmente en la puna, tenemos un tendal de trabajadores que están tercerizados. Es decir, que cobran con convenios de comercio, con convenios de limpieza, incluso gastronómicos, cuando llevan adelante actividades en condiciones de insalubres y fundamentalmente de riesgo, porque están 20 días en medio de la puna, tienen que soportar las inclemencias de la condición en la que llevan adelante su actividad. ¿Quién se beneficia de esa situación? Indudablemente las empresas, que terminan pagando salarios muy por debajo de la calificación que tienen que tener esos trabajadores para desenvolver esas tareas en el lugar. Con lo cual se abaratan inmensamente los costos de producción para esas empresas, que además le reclaman a la provincia que los salteños paguemos las rutas, les paguemos la infraestructura, les paguemos las instalaciones de gas, la luz y todas las condiciones para que ellos se lleven los recursos del país. Ahora, eso es lo que defiende Flavia Rollón. Y ahora, insisto, en un acuerdo más integral con el imperialismo norteamericano, en donde Sáenz juega un papel clave, en una provincia que es un circuito comercial importante. Desde Política Obrera lo que señalamos es, hay que revertir el orden de las prioridades. Las empresas quieren invertir y explotar los recursos en Salta, bueno, tienen que hacerlo sobre la base de un control obrero de los recursos. Se deben de nacionalizar los recursos y colocar su explotación al servicio del interés de la población, en Salta en primer lugar, pero después la industrialización de toda la región. Las ganancias de las empresas tienen que ser auditadas por los trabajadores y sobre las ganancias se deben de establecer impuestos que redunden a posteriori en el desarrollo de infraestructura, en la capitalización de la provincia, porque si no, por el contrario, somos solo una provincia que regentea su tierra y no se queda con nada. ¿Eso cuánto dura? 30 años. ¿Remsa no tenía un poco ese trabajo de decir, bueno, cobro esto acá, hicimos rutas con plata de Remsa, hicimos pozos de agua con dinero de Remsa? Para las empresas. Es decir, las comunidades de la puna no tienen el desarrollo ni la infraestructura que hoy en día necesitan. Sin ir más lejos, hay un problema clave y que se va a desarrollar a futuro, es el problema del agua.
porque se ha colocado la explotación del agua al servicio de las necesidades que tienen las empresas y no del consumo humano, que debería ser la prioridad. Y en segundo lugar, la reserva del uso del suelo, del agua particularmente, para los agricultores en toda la región, que son claves también en ese punto desde el punto de vista de la economía. Entonces, lo que tenemos acá es un esquema económico, productivo y demás. De hecho, en el debate, vos lo traes a colación, Rollón dijo algo que por lo menos es llamativo. Dijo que el mayor valor agregado de la explotación del litio se da en su explotación de suelo, no en su tratamiento y no en su industrialización. Con lo cual la candidata de Sáenz formalmente y políticamente de Milei ha reconocido que no se va a desenvolver la industrialización del litio, particularmente en la provincia de Salta. Es decir, no forma parte de su proyección a futuro, con lo cual los trabajadores van a continuar en una condición laboral de precariedad y a término, porque después de 30 años se agota el litio y se acabó el negocio. Y ya sabemos, por la experiencia de otras provincias, cuáles son las consecuencias que nos quedan a los salteños, además del saqueo de los recursos, la contaminación y un tendal de trabajadores desocupados. Entonces, lo que hay que pensar es el desarrollo y la explotación de los recursos naturales en función de los intereses sociales y colectivos que tenemos y no en función de los intereses especulativos y capitalistas que ya conocemos cuáles son las consecuencias. El rol que va a jugar el Congreso en ese escenario, en ese sentido, en este debate, es clave, es crucial. Y Sáenz pretende sumarle más votos en el Senado y en la Cámara de Diputados a la política de Milei. ¿Cómo crees que se podría articular, en términos concretos, una política como la que mencionás? Porque, de hecho, comparto, y es parte de la historia argentina, ¿no? Este debate acerca de la explotación de los recursos naturales, la distribución de la riqueza que eso genera, ha atravesado, no sé, desde Irigoyen en adelante la discusión política de Argentina, y nunca las clases populares han sido capaces de imponer sus intereses frente al capitalismo en general, pero al capitalismo extranjero sobre todo. ¿Cómo crees que se podrían generar las condiciones para, de una vez por todas, que el poder popular pueda imponerse sobre ese poder extranjero? Mira, en primer lugar, partiendo de la comprensión y de la consideración de que la intervención política de los trabajadores es irreemplazable. Sin embargo, vivimos en una sociedad y en un régimen y estamos atravesando un proceso electoral en donde todo el tiempo están tratando de decirle a los trabajadores que los que saben son otros. Entonces, por ejemplo, Rollón se muestra ante la población como una técnica. Ella es una técnica, se ha formado aquí, se ha formado allá. Sin embargo, utiliza todo su conocimiento y toda su técnica al servicio de intereses que son especulativos y que van a ser hostiles contra los trabajadores. Ahora bien, nosotros tenemos obreros y obreras, trabajadores en Salta y en todo el país que son técnicos, que son los que se encargan de construir los motores que funcionan en la Puna, a 4.000 metros de altura, que son los que garantizan la construcción y la circulación de aviones en todo el país, que son los responsables, por ejemplo, de instalar un estudio de estas características para que nuestra conversación hoy se pueda escuchar en todo el mundo, que son los técnicos que en realidad están haciendo andar al mundo. Son los verdaderos motores del desarrollo económico y productivo. Somos los trabajadores. Uh-huh. Ahora, si los trabajadores tomamos la magnitud de lo que eso significa y lo reivindicamos como una herramienta y un conocimiento cabal del proceso económico, industrial, ¿cómo no vamos a poder gobernar? ¿Cómo no vamos a poder tener un control sobre el funcionamiento económico de nuestro país cuando los técnicos de la burguesía, del capital y demás son los que nos han traído esta situación de destrucción de salarios, de pobreza, de liquidación de las condiciones de vida de los trabajadores? Lo que hay que contraponer entonces es una maduración y un desarrollo consciente del valor que ocupa y de la importancia que ocupa el mundo del trabajo en el desarrollo social. Esto es un punto clave. Ahora, el proceso electoral indudablemente también sirve en ese punto para ir planteando estos problemas. Y fundamentalmente
las luchas que se van desenvolviendo en curso. Mira, nosotros ayer hicimos actividades en todo el país. En Salta tuvimos una, porque se cumplió un aniversario que para nosotros es muy importante. Se cumplieron 15 años del asesinato de un compañero que se llamaba Mariano Ferreira, que tenía 23 años, cuando luchaba junto con trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Durante el gobierno de Néstor Kirchner. Exactamente, se armó una patota de una burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, con José Pedraza a la cabeza, uno de los gordos de la CGT, reivindicados por Cristina Kirchner en su momento, como las nuevas generaciones de la CGT. Mariano fue asesinado porque estaba peleando por el pase a planta permanente. Digamos, lo que desató su asesinato indudablemente fue una gigantesca movilización del pueblo argentino, con movilizaciones y acciones internacionales. Se logró como nunca antes meter en cana a José Pedraza como el ideólogo de una patota contra los trabajadores. Se logró pasar a planta a más de 200 trabajadores y se metió en cana también a los responsables materiales. Pero ¿qué pasa después? 15 años después de eso, la pelea en contra de la tercerización tiene plena vigencia. Hace 2 o 3 semanas atrás tuvimos huelgas generales en el cordón industrial de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en la empresa tal vez más grande de toda la Argentina, que es Techin, y Asindar, que son las empresas metalúrgicas, que tienen 7.000 trabajadores tercerizados. Es decir, es una gigantesca empresa que exporta a todo el mundo, que el 80% de su plantel laboral son trabajadores precarizados, tercerizados. Bueno, esos trabajadores están en una batalla y entienden que es a muerte por la defensa del pase a planta permanente, y han encarado un proceso de lucha en donde entienden que la paralización completa del proceso productivo fundamentalmente los coloca a ellos en un rol protagónico, porque ¿quiénes son los que producen el acero que se exporta al mundo entero? Son los trabajadores, no son las empresas. Con lo cual, de nuevo, el gran debate es si los trabajadores recuperamos el orgullo de la actividad que desenvolvemos y del lugar que ocupa. Bueno, eso también es una batalla en términos conscientes y políticos que desenvolvemos los compañeros de Política Obrera. Acá hay un mensaje de Darío, dice: trabajadora, lúcida, sencilla, natural, hace pensar. Y pienso lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tiene la izquierda y todas sus variantes para poder convencer al electorado? Porque lo que estamos escuchando es coherente, tiene fundamentos, vuelve a la base, el trabajador, somos todos laburantes. El valor de la riqueza se produce a partir de trabajo, por lo tanto los trabajadores son los productores de riqueza. La tesis está, pero bueno, el paso de conciencia. Eso, ¿cómo conquistan al electorado y vuelven a erigirse como una fuerza que vaya, de choque, que construya, que crezca? Bueno, mira, indudablemente el desafío está colocado en entender, en comprender que el escenario político, la situación ha cambiado a tal punto que las viejas formas en las que incluso nosotros nos hemos educado, las formas políticas, las formas económicas, las formas de organización y de representación cambiaron por completo. Con lo cual, lo que históricamente nos ha sido vetado a los trabajadores, que era organizarnos, que era decidir por nosotros mismos, que era tomar intervención, nuestra Constitución dice que no podemos opinar si no es a través de nuestros representantes. Tenemos que imponer nuevas formas de organización y de intervención política. ¿Qué significa? El mundo está cambiando. Y en la medida en la que el mundo está cambiando, tenemos que recuperar lo que ha sido una tradición histórica extraordinaria de nuestra clase, que se ha organizado mediante asambleas, mediante una organización colectiva, y que sobre la base de eso ha logrado imponer grandes conquistas, porque todo lo que hoy conocemos y que se está perdiendo, lo impusimos y lo ganamos los trabajadores. Que hoy haya hospitales, que hoy haya educación en el mundo, ha sido una conquista no del capitalismo, sino fundamentalmente de una pujante clase obrera que se abría paso. Bueno, esa pujante clase obrera que busca sistemáticamente cómo vivir, cómo mantener sus condiciones de vida, se va a abrir paso, y el punto es si logramos en ese punto contribuir con herramientas políticas, porque luchas
hay y va a haber un montón más después del 26 y en adelante, porque los trabajadores vamos a tener que enfrentar grandes batallas contra una mega devaluación, contra la reforma laboral, contra una reforma jubilatoria. Peleas vamos a tener un montón. El punto es si a esas peleas les damos un alcance político. Si los trabajadores entendemos que además de luchar todos los días para trabajar y producir la riqueza, la podemos administrar. Y entonces acá viene un cuento bárbaro, porque hemos tenido una candidata que plantea que los trabajadores en los barrios de la ciudad de Salta y demás no entienden de macroeconomía. No, los trabajadores no solamente entendemos muy bien, el problema es que entendiendo, ahora nos tenemos que hacer cargo. Cuando históricamente nos dijeron que no podemos, perdón por la expresión, me cago. Nos tenemos que hacer cargo y tenemos que tomar en nuestras manos las riendas del proceso político. Que dejen de intervenir por nosotros. Y este es el gran problema también de la izquierda, que pretende autoproclamarse una representación que no solo no es, sino que está perdiendo. Porque sistemáticamente se quiere autorreferenciar y autoproclamar la representación de los trabajadores cuando los trabajadores necesitan forjar y construir sus direcciones. No se las va a imponer nadie, las van a forjar y las van a construir ellos. Esa es la batalla en nuestro país, y te lo digo así, en el mundo entero, cuando tenemos un mundo entero envuelto en gigantescas movilizaciones de trabajadores peleando y solidarizándose contra un pueblo masacrado como es el de Palestina, denunciando las políticas de ajuste en sus países, y hemos visto las rebeliones en Tailandia, en Indonesia, ahora la vemos en Marruecos, aquí en América Latina, tenemos Perú, tenemos Paraguay, lo que está pasando en Ecuador. Es decir, tenemos un mundo que está convulsionado. En ese mundo convulsionado los trabajadores tenemos que abrir una salida, porque lo otro es Trump, lo otro es el sionismo de Israel, lo otro es Milei, es la barbarie, es la guerra. Viole, ¿cómo haces para, no cómo haces, pero cómo entendés la función y el protagonismo o la participación de las juventudes hoy en día? Yo en lo particular tengo una visión bastante negativa. Estoy participando en una cátedra en la Universidad Nacional de Salta y comparo con los años cuando fui estudiante, y por empezar una despolitización completa, siendo una facultad de humanidades una facultad históricamente muy politizada, y no solamente despolitizada, sino que más cercana a los discursos neoliberales o conservadores o vinculados ahora al presidente Javier Milei y a los libertarios. Y generalmente la juventud era rebelde por izquierda, no por derecha. De hecho, hay un libro muy interesante, nos conocimos por ahí, pero realmente salí afligido y de lo que vi en la Facultad de Humanidades, porque uno se imagina liberales en ciencias económicas, pero no liberales en la Facultad de Humanidades. Mira, yo tengo una visión contraria, distinta. Estuve viendo en el último periodo, creo que hace 2 o 3 días atrás se publicó una encuesta que hace Durán Barba. Conocemos uno de los ideólogos del macrismo, etcétera. Uh-huh. Durán Barbas hizo análisis, bueno, y hasta él ahora lo ha destruido a Milei. Dice que en la juventud Milei pierde. Es decir, que esta idea de que Milei se llevaba puesta la juventud se desmorona. Y no han pasado 10 años. Es decir, no es que haya una generación entera que se comió el relato. En 2 años se empieza a desmoronar esta construcción que indudablemente no tiene bases sólidas. Milei es una construcción, es un marketing pleno, completo, que se ha fundado indiscutiblemente sobre la base de los recursos del Estado. Pero cuando vamos a hilar fino, las condiciones de vida en las que hoy en día los jóvenes tienen que enfrentar e incluso proyectar su propia vida, están quebradas. La perspectiva que se les ofrece hoy a los jóvenes es cada vez más precaria, con lo cual los jóvenes ante esa situación indudablemente van a reaccionar y lo van a hacer de formas que vamos a tener que ir conociendo. Van a utilizar nuevas formas indudablemente, pero lo que está claro es que se van a rebelar. No sé si vieron, y acá me voy a meter en un terreno un poco áspero, una serie que se llama One Piece, que es una serie animada que hoy es un furor a nivel mundial. Sí, la de los piratas. La de los piratas, sí. Exactamente.
brevemente, y los oyentes si la vieron me ayudarán, habla de un mundo, de una sociedad hundida, porque son todos piratas, andan todos en barcos, con un gobierno que es tirano, que es represor, es completamente antidemocrático, no estamos hablando de nada que no conozcamos, claro. Y hay un grupo de personas que se van rescatando entre sí y que entiende que lo que hay que hacer es enfrentar a ese gobierno completamente autoritario. Su bandera es la de una calavera y es la bandera que hoy levantan en los mástiles todas las rebeliones de jóvenes y de trabajadores que se están desenvolviendo en el mundo, particularmente en Marruecos, en Corea del Sur, en donde además la han prohibido a la imagen, pero en Marruecos es extraordinario porque en solo una semana murieron 6 mujeres embarazadas porque no existen condiciones de sanidad, de salubridad para poder contener a esas mujeres con sus embarazos. Ha habido una rebelión de cientos de miles de jóvenes que están denunciando las condiciones de miseria a las que los someten sus gobiernos. Y su símbolo es esta, One Piece, que de alguna manera dicen, bueno, nos rebelemos contra los gobiernos reaccionarios, contra los gobiernos fascistas que quieren imponer el autoritarismo. Fantástico, yo celebro esa juventud. Por la cultura. Me encanta. Viole, tenemos eso mismo, Bien. La boleta, enseñanos, hay que hacer mucha docencia, quedan poquitos días. Ahí a cámara, porfa. ¿Cómo los encontramos? Bueno, el primer dato a tener en cuenta es que esta boleta se las van a dar en la mesa las autoridades de mesa. Usted no puede llevar la boleta desde su casa ya marcada, ¿sí? Con lo cual usted llega a la escuela con las manos libres y la autoridad de mesa le entrega esta boleta. Ingresa una suerte de biombo, porque ya tampoco vamos a tener el cuarto oscuro, y tiene que identificar a las fuerzas políticas que están todas en esta franja superior. En segundo lugar están las candidaturas al Senado. Esa es una de las candidaturas. Y en tercer lugar, acá abajo, las candidaturas a diputados nacionales. A nosotros nos van a encontrar, ¿dónde estamos? Acá. Ahí. En el sexto lugar del centro de la boleta, un poquitito hacia la derecha, somos Política Obrera. La categoría del Senado estoy yo junto con Nahuel Riquelme, que es docente del departamento de San Martín. Y hacia abajo, la categoría de diputados, que está Julio Quintana, trabajador de la construcción, y Georgia Romero, docente también del departamento de Orán. Lo que hay que hacer es colocar con un tilde, una cruz, lo que fuere, acá en ese espacio blanco y acá abajo. Eso es un voto completo. ¿Se puede votar, cortar boleta como hacíamos antes? Sí, se puede. Si se vota una categoría, se vota otra categoría. ¿Se puede votar en blanco? También se puede votar en blanco. Directamente no hace ningún tilde en ningún lado. Después se dobla y a la urna. Perfecto. Y otro dato también que nos explicaban, a la boleta se la van a firmar frente suyo, frente a usted, las autoridades de mesa, con lo cual, de alguna manera, también para tratar de evitar que el voto llegue ya identificado. Y hay que mostrarlo, antes de ingresarlo, se los mostrás, que es la que ellos firmaron, y ahí a la urna. ¿Te gusta este sistema? Mira, me parece que es indudablemente más sencillo, es más práctico. Nos tendremos que habituar a la hora del escrutinio y demás, pero se va a evitar, entre otras cosas, el robo de boletas, la adulteración de boletas que antes ocurría, y también se va a evitar que en muchos casos organizaciones como la nuestra, por ejemplo, que no contamos con fiscales en todas las mesas de la provincia, tenemos compañeros que fiscalizamos en términos generales las escuelas, podamos tener también la posibilidad de que nuestros votos estén en todos lados y que los trabajadores que consideren que no tienen que votar lo puedan hacer. Bien. Gracias, Viole. Y yo voy a caer en el lugar común de contar una infidencia para graficar lo que pienso de esta lista. Cuando le escribí a Violeta la semana pasada para hacerle una entrevista en el afán de tener la mayor cantidad de candidatos posible y tratar de mostrar la pluralidad de voces y propuestas que hay frente a estas elecciones, Violeta me respondió: estoy laburando, no puedo organizarme esta semana porque estoy laburando. La semana que viene me voy a organizar, voy a tener licencia para poder terminar la campaña. Y resalto este punto porque en esta democracia indirecta uno elige representantes y los representantes tienen que representarnos
y es importante fijarse quién nos representa. Y en el caso particular mío, siempre digo que fíjense cuando vayan a votar de que el que los representa sea alguien que más o menos viva las mismas cosas que vive usted. Me refiero a que no te alcance el sueldo, levantarse a laburar todos los días temprano, no haber heredado millones de dólares. Es importante que te represente alguien que tenga un estilo de vida parecido a vos, para que después, en el caso de que se siente en el Congreso, esté familiarizado con los problemas de clase que tenemos, ¿no? Sepa de lo que habla. Sí. Así que no es una romantización de la izquierda, pero sí una reivindicación justa de qué clase social integran sus trabajadores, sus candidatos, que es la misma que integramos la mayoría de los trabajadores. Eso gracias. Bueno, muchas gracias, chicos, la invitación. Un placer. Gracias. Vamos a una pausa y nos queda el último.